En nombre del clúster, hoy me toca hacer de introductor, excusando en primer lugar a los dos presidentes, al presidente Alejandro Aznar, que tenía un viaje que no podía fallar y teníamos pendiente este desayuno que creíamos muy interesante y él no ha podido venir, y a Federico Esteve, que también un problema de última hora, nada grave, pues ha impedido estar aquí hoy con nosotros. Yo lo que quiero es presentar a dos personas que se han incorporado recientemente al clúster. Por un lado, a Fernando Robledo de Miguel, que va a ser el director técnico a partir de ahora del clúster marítimo. Fernando Robledo, pequeña introducción, es ingeniero naval por la Escuela Superior de Ingenieros Navales de Madrid. Ha estado muchos años pues dando clases en la escuela como profesor titular. Yo creo que casi 39, 40 años ha debido estar dando clases, y también, sobre todo, dando clases en materia de transporte marítimo y me parece que de explotación de buques. Y recientemente ha estado ocupando puestos dentro del equipo rectoral de la Universidad Politécnica de Madrid, siendo vicerrector del mismo. Entonces, yo creo que es una incorporación muy interesante para el clúster, nos va a ser de gran ayuda y lo veremos a lo largo de estos próximos tiempos. Y también se ha incorporado, más reciente, sustituyendo a Fernando Izquierdo, Vicente Capel Navarro, también es ingeniero naval, también ha sido profesor asociado de la escuela y director de una serie de empresas de transporte marítimo. Vicente me parece que también está aquí con nosotros hoy, en aquella mesa. También tendremos oportunidad de conocerle. A los dos les deseo lo mejor. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por haber venido al desayuno y os dejo con Fernando Robledo. Gracias, Fernando. Yo quisiera, en primer lugar, dar las gracias a nuestro presidente, a don Alejandro Aznar, que no ha podido estar hoy aquí, y al presidente de honor, a Federico Esteve, por la gentileza de que me hayan permitido ser el introductor del rector de la universidad, con el que me une pues una buena relación que es fruto del tiempo que he estado colaborando con él pues en el ámbito académico, primero cuando estaba en la escuela y después cuando, como ha dicho Andrés, pues he formado parte del equipo rectoral en esta última etapa. Así que gracias a tanto a Alejandro como a Federico. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo desayuno con el clúster, en el que tenemos el placer de contar con Guillermo Cisneros Pérez, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, entidad con la que, como todos vosotros sabéis, tenemos una cátedra en virtud del convenio marco suscrito hace ya 5 años para la creación de una cátedra empresa denominada Cátedra Clúster Marítimo sobre Ingeniería Naval y Oceánica. Esta cátedra es continuación de la denominada Aula del Clúster Marítimo Español, previamente existente, fruto de la colaboración entre ambas entidades con el fin de aunar esfuerzos para acercar la realidad empresarial a los estudiantes y viceversa, y atraer la universidad al mundo de la empresa. En este sentido, desde la cátedra del clúster trabajamos en 3 líneas. Una primera, que es la formación, cooperando en programas de formación y experiencias de cooperación educativa, patrocinio de realización de estudios, conferencias y seminarios. Una segunda, que es actividades de difusión y transferencia de conocimiento mediante publicaciones sobre temas de interés de la cátedra, promoción de acontecimientos científicos, asesoramiento mutuo y divulgación de las actividades de la propia cátedra. Y, por último, actividades de fomento de la I+D+I a través de la búsqueda de financiación y socios para el desarrollo de proyectos de I+D conjuntos y encuentros de expertos en el área de interés de la cátedra. Fruto de esta labor, podemos destacar una primera, que es la participación de los estudiantes en las tareas de la Secretaría Técnica del propio clúster, a través de las becas de apoyo a las actividades de la cátedra, que permite incorporar de forma permanente a varios estudiantes. De hecho, aquí mismo pues estaban presentes
los 3 becarios que están colaborando con la cátedra. En segundo lugar, asimismo, las denominadas becas para estudiantes del Máster de Aprovechamiento de Energías Renovables Marinos, dotadas con 3.000 euros para estudiantes de dicho máster que hayan establecido, que hayan obtenido en los últimos años un título de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Y, por último, el ciclo de conferencias denominadas Encuentros con la Mar, donde llevamos ya unos cuantos celebrados en el ámbito o en las instalaciones universitarias durante el primer semestre de este año, y aprovecho para recordar que tenemos pendientes de realizar 2. Un primer encuentro en la mar, que será el 11 del 11, que el tema es, si no recuerdo mal, es política de marina mercante, cómo impulsar a la marina mercante. Será a las 12:30 y lo realizaremos en la escuela, en la sala de conferencias. Y un segundo que será el miércoles 23, también de noviembre, a la misma hora, a las 12:30, sobre nuevos desarrollos de motores marinos, pero esto no será en la escuela, sino que será en la sede de Confemetal, en la calle Príncipe de Vergara. En definitiva, como podemos apreciar, la cátedra es una importante herramienta que nos permite aproximar la realidad de la economía azul en todos sus encuentros al mundo universitario. Algo que va en sintonía con los esfuerzos de la propia Universidad Politécnica, especialmente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, donde las cátedras, junto con las aulas, se han convertido en un elemento estratégico de relación del centro con el sector marítimo, facilitando la presencia de la escuela en el mismo y la participación de las principales entidades de la economía azul en las actividades universitarias. Actividades cuyo primer beneficiado es el alumnado o el alumno y el PDI, tanto en aspectos formativos como en el caso de I+D+I, y, por supuesto, las entidades patrocinadoras a través de un efecto sinérgico de visibilidad y ayuda mutua. En este sentido, como hemos podido escuchar en muchos de nuestros encuentros con la mar, los centros universitarios en general y las escuelas de ingeniería en particular se convierten en centros de generación de conocimiento y de investigación que, gracias a la colaboración con las entidades de nuestro sector, permiten una aplicación práctica y generar un impacto económico. Una relación bidireccional entre el sector empresarial, fundamentalmente, y la universidad, que también permite que las empresas puedan apoyarse en los centros universitarios para favorecer el desarrollo de soluciones necesarias en cualquier ámbito de actividad. Es una relación simbiótica, universidad-empresa, que debemos cuidar y potenciar entre todos, por el necesario futuro sostenible y sostenido de la economía azul. No en vano, hemos también hablado mucho en encuentros y otros foros sectoriales de la necesidad de cualificación en todos los puestos de trabajo relacionados con la mar, algo que imprescindiblemente solo se puede lograr a través de la adecuada formación. Máxime si hablamos de ámbitos técnicos llamados a dar respuesta a los retos futuros, como pueden ser las energías renovables marinas, los combustibles alternativos para la navegación, la digitalización en cualquier actividad o el uso de nuevos materiales en la industria naval. No son pocos los retos en un mercado cada vez más competitivo que nos obliga a seguir rompiendo barreras entre el ámbito académico y la realidad empresarial. En este sentido, uno de los aspectos más acuciantes para nuestra realidad económica, no solo para el ámbito de la economía azul, es la reindustrialización de España. Un proceso donde las ingenierías jugarán un papel fundamental para recuperar capacidades y no perder competitividad. Es una necesidad que se ha evidenciado durante la pandemia, tanto en España como en todo el mundo occidental, pero que no ha cejado en mostrarnos la acuciante que es a medida que se suceden los problemas. Primero, derivados del estancamiento del flujo de materias primas, luego con la galopante inflación y, por último, más recientemente, y no por ello menos dramático, las nefastas consecuencias de la guerra en Ucrania. Todo esto nos impulsa a la necesidad de reindustrializar España, lo que implica no solo recuperar actividad, sino más bien aún transformarla, llevar cualquier actividad al siglo XXI y favorecer con ello la competitividad de nuestras industrias.
Esto se sustancia en abordar retos como el de la transición energética hacia una economía descarbonizada o la digitalización que implica la denominada Industria 4.0. Procesos ambos donde los ingenieros son la clave y la universidad puede y debe colaborar de manera decisiva. Para la economía azul son procesos vitales en los que muchas actividades de la mar ya están inmersas, como puede ser el ámbito portuario o el transporte marítimo. Pero necesitamos toda la ayuda posible y todo el talento disponible. Y es aquí donde la universidad y sobre todo las escuelas de ingeniería pueden colaborar más estrechamente. En definitiva, una rica y variada relación de colaboración de un alto valor estratégico para nuestro sector. Es por ello que para hablar de todo contamos hoy con el mejor invitado posible, como es el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, don Guillermo Cisneros Pérez, catedrático e ingeniero de telecomunicación desde 1983 y doctor ingeniero de telecomunicación cum laude desde 1986, ambos por la Universidad Politécnica de Madrid, donde empezó como profesor de física y posteriormente de sistemas de telecomunicación, sistemas multimedia, teledetección y gráficos por ordenador. Cisneros trabajó en Telefónica España en las áreas técnicas, de gestión e internacionales, en investigación aplicada y comunicaciones móviles. Fue representante español en distintas organizaciones internacionales como el IWP, Interim Working Party 11.4, del entonces denominado CCIR, ahora I2R, International Telecommunication Union Radio, en la SIGSM, en CMU, Memorandum de Understanding para la implantación del sector GSM. También ha participado activamente en proyectos europeos con importantes responsabilidades de dirección en áreas como networking, electrónica media, televisión digital, servicios ubicuos e interactivos, sistemas y servicios para aplicaciones en humanidades y teleeducación e Internet del futuro. Además, ha actuado como experto en evaluaciones y auditorías técnicas de proyectos de la Comisión Europea, así como proyectos en programas nacionales. Fue miembro del Comité de Dirección de la Plataforma Tecnológica Europea, NFM, Networking Electronic Media, y vicepresidente de las plataformas tecnológicas españolas para la misma e Internet del futuro. En el ámbito de la investigación destaca su participación en más de 20 proyectos internacionales, principalmente de la Comisión Europea, y 40 nacionales. Ha publicado más de 120 artículos en revistas y congresos, de los que más de 70 son en conferencias internacionales. También ha sido director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, implementando los cambios de adaptación al espacio europeo de enseñanza superior y siendo pionero en el proceso de acreditación internacional, el ABET-EAC, y el MSc Master of Sciences, para el título Ingeniero de Telecomunicación, donde además fue presidente de la Conferencia Española de Directores de Escuela de Ingenieros de Telecomunicación. Durante este periodo representó a ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, para un proyecto piloto de acreditación internacional de estudios de ingeniería de telecomunicación a nivel europeo. Posteriormente ocupó el cargo de director general de la Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas, universidad.es, y desde el año 2016 es rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Al terminar la intervención de nuestro invitado, don Guillermo Cisneros Pérez, pues podremos plantearle algunas preguntas en los cuadernos que se han dejado encima de la mesa. Muchas gracias y tiene la palabra Guillermo Cisneros. Muchas gracias, Guillermo. Bien, lo primero que quiero también es agradecer al Clúster Marítimo la oportunidad de dirigir unas palabras a este auditorio, como asimismo a todos los presentes. El título
propuesto, la formación del ingeniero ante los retos tecnológicos y el desarrollo sostenible, pues sugiere decir muchísimas cosas, pero quizá merece la pena mantenerse en decir cosas que no se han dicho, que no se dicen por primera vez, pero que es necesario hacer énfasis en esas cosas si queremos, por ejemplo, mantener el prestigio y el reconocimiento internacional de la ingeniería española. La ingeniería española tiene actualmente un prestigio y un reconocimiento internacional absoluto por el mundo, de la mano, además, de las empresas españolas y también multinacionales de todo el mundo, y es algo que no podemos perder en ningún momento, a pesar de todo lo que ocurra. El nivel de la formación es algo importantísimo. En el nivel de la formación no puede haber rebajas. Esto es importante, no puede haber rebajas. Además, en la universidad somos responsables, pues, de que la persona que sale sabe hacer cosas y que no va a poner en peligro vidas humanas. Y eso es fundamental cuando egresamos ingenieros. Además, el estudiante que viene a una universidad de prestigio lo que viene es a buscar un nivel de excelencia y tiene que encontrar ese nivel que busca. El estudiante involucrado en una comisión de plan de estudios cuando se hace cualquier nuevo plan de estudios, el estudiante que busca esa excelencia lo dice siempre. Dice, aquí he venido a buscar un nivel de excelencia, no se os ocurra bajar el nivel. Y esto, por lo tanto, es importante para los futuros estudiantes. Por otro lado, las empresas no pueden ser defraudadas con respecto al nivel que conocen de formación de los ingenieros. Y aquí hay que hacer una didáctica importante, didáctica que, como siempre que hay un cambio normativo, hay que hacer, pero en el caso de la transformación a Bolonia, pues hubo que empezar a hacer allá por el año 2008 y todavía es importante seguir haciendo esa didáctica para evitar la confusión que a veces pues, algunos intentan hacer por alguna razón. Entonces, esa didáctica para evitar la confusión, pues desde la universidad tenemos que hablar pues, de los niveles académicos que sacamos. El nivel de bachelor es un nivel académico intermedio, y nótese, por favor, que aquí no hablo de profesiones reguladas, en absoluto, hablo de niveles académicos. El nivel de máster es el ingeniero de toda la vida, 5 o 6 años, y ahora pues es una formación, como dice la normativa española, de al menos 300 ECTS entre grado y máster, lo dice así, más un trabajo fin de máster que no está cuantificado en créditos ECTS. Y luego, por supuesto, está el nivel de doctorado, donde el estudiante participa y es co-creador del nuevo conocimiento que se pueda generar a nivel de investigación. Por lo tanto, esta didáctica es importante, porque a veces una empresa, pues ya tengo una persona egresada de la universidad, pero cuidado, si es un nivel de grado, no es el nivel anterior que había antes de Bolonia de lo que era un estudio de 5 o 6 años. De hecho, no es correcto lo que en algún caso se pueda escuchar por ahí de que el grado ha venido a sustituir a la licenciatura. En absoluto, puesto que el licenciado tiene nivel de máster y no se nos permite en la universidad reconocer créditos de grado en el máster. Luego es absurdo, aplicando la simple propiedad transitiva, que un título de licenciado sea equivalente a un grado. Entonces, hablando de niveles académicos exclusivamente, insisto, que desde la universidad, por lo menos un rector de la universidad debe hablar solo de niveles académicos, el nivel académico del grado no es el que corresponde a un nivel de máster pre-Bolonia, como es el caso de un título de licenciado ingeniero o arquitecto. Y luego también, en este tema de la didáctica, para acabar la confusión, pues también les pedimos a las empresas que conviven en el tejido de la universidad que permitan a los estudiantes acabar sus estudios, porque a veces vienen a por ellos, incluso cuando no han terminado el nivel de grado, y los estudiantes tienen que acabar sus estudios porque si no tienen el título universitario en algún momento les puede coartar algo en la vida, como es pues el trabajar en algún lugar del mundo para el cual incluso una empresa española o esa misma que se lo lleva gane una licencia internacional para construir algo en algún lugar del mundo.
estamos aquí en algún astillero por algún lugar lejano y resulta que si en la licencia del proyecto dice que tiene que ser un ingeniero con nivel de máster al frente, pues si no ha terminado los estudios, pues no podrá. Lo mismo si es un nivel de bachelor. Si lo pone el pliego de condiciones y no tiene el título, no va a poder. Y esto, por supuesto, sin entrar a lo que significaría el acceso a los cuerpos de ingenieros de la Administración General del Estado, por ejemplo. Bien, en ese prestigio y reconocimiento internacional de la ingeniería española, como vengo anticipando, pues tienen un papel importantísimo las empresas, la involucración de las empresas en el tejido de formación de los estudiantes universitarios. ¿Y por qué? Bien, estoy últimamente tratando de difundir un discurso diferente al que es el orden de las misiones de la universidad. Se viene diciendo que la universidad tiene como misiones la docencia, la investigación y la transferencia, y se pone en ese orden. Permítanme que invierta el orden. La universidad, desde los tiempos de la antigüedad clásica, es el lugar donde la sociedad, las empresas diríamos ahora, las instituciones, van buscando soluciones a nuevos problemas con el conocimiento existente. Es decir, la universidad es el depósito de conocimiento para aplicar a resolver nuevos problemas. Eso es innovación. Primera misión, innovación, que ha metido a las empresas en el tejido de la formación. A continuación, en la resolución de esos problemas que vienen para que encontremos una solución en la universidad, conjuntamente con quien viene a preguntar, sociedad, empresas e instituciones, a veces es necesario generar piezas nuevas de conocimiento que no existen para resolver ese problema. Eso se llama investigación, segunda misión. Y solo con el profesorado y los laboratorios y su personal puesto al día permanentemente con esto, es con lo que se consigue la docencia de calidad, la formación año a año, cohorte a cohorte de estudiantes con la máxima calidad y excelencia. Solo con los dos primeros elementos puestos al día es como se consigue el tercero. Por otra parte, la universidad es el lugar de confluencia de lo privado y de lo público por excelencia. Tenemos actualmente sin desarrollar lo que ya consta en ley, y es que las universidades públicas ya no somos administraciones públicas desde el año 2015, pero tenemos que seguir funcionando como administraciones públicas en tanto en cuanto no se desarrollen esas dos leyes que dicen que ya no somos administraciones públicas. Bien, es comprensible que es muy difícil que algo que está en la Constitución española, como son las universidades y con su correspondiente autonomía, resulta que son, siendo lo que son, confluencia por excelencia de lo público y lo privado, es algo muy difícil de poner una definición de carácter jurídico al amparo de ya no ser una administración pública. Pero esto iría en el sentido de permitir todavía mucho más facilidades para ahondar en esa presencia conjunta de las universidades en el tejido formativo de los estudiantes y, por ende, pues en lo que son las misiones universitarias tal como las he descrito. Por otro lado, también hay que decir que en la marca de un país hay países que no tienen marca, según además un informe de hace años del Real Instituto Elcano. Hay países que no tienen marca, España tiene marca, y esa marca, la manera de potenciarla, de proyectarla en el mundo más potente que existe es generar un tándem entre las empresas de primer nivel españolas, que las hay, en el top 10 en prácticamente todos los sectores, que no voy a decir en el sector naval, y las universidades de primer nivel, que también las hay en España y que no voy a decir de lo que ustedes conocen. Por lo tanto, esa marca España, en este caso, hay que proyectarla al mundo igualmente con esa involucración de las empresas a la que me refería en el tejido de formación de los estudiantes universitarios e ir a proyectarla en el mundo de la mano, absolutamente. Ha comentado Fernando que estuve al cargo del organismo de promoción de las universidades españolas, de todo el sistema universitario español en el extranjero, que era el organismo que se llamaba Universidad.es entonces, íbamos a todos los sitios de la mano del ICEX, absolutamente. Es una demostración de
cómo entiendo que deben hacerse las cosas. Y, por cierto, en la Universidad Politécnica de Madrid tenemos una maqueta a escala de este prototipo, que es la involucración de las empresas en el tejido formativo, en este caso, por supuesto, en nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Sobre posibles cambios de paradigma en la formación universitaria, puesto que estamos hablando de la formación del ingeniero ante los retos tecnológicos y el desarrollo sostenible, pues quizá merece la pena comentar que la ingeniería ha tenido, no voy a decir ha sufrido, como se dice, ha sufrido un cambio, vamos a decir ha tenido un cambio, porque los cambios, si son para bien, no debería sufrirse. Hace un siglo, quizá algo menos, los avances tecnológicos eran los que marcaban de alguna forma el avance en la formación y el avance de la sociedad de alguna forma. El avance tecnológico era lo que iba por delante. Eso ya no ocurre así. Hay veces que existe un avance tecnológico y se convierte en un producto o servicio 10 años después, cuando hay alguna facilidad, pues porque la fabricación de algo se abarata en su proceso o en sus materias primas, o cuando surge una necesidad concreta de la sociedad que cambia además de mentalidad porque no habría aceptado un producto o servicio 10 años antes. Entonces pasamos por lo que sería ahora formar al ingeniero, eso ocurre en los últimos años del siglo pasado, pasamos a un modelo que es el modelo de negocio, es decir, existe un cliente, existe un marketing para algo, usted entonces sus ideas como ingeniero serán útiles. Si no existe, guárdeselas porque seguramente en algún momento serán interesantes y estos avances tecnológicos que hay ahora, alguien vendrá a pedir resolución a un problema nuevo con ese conocimiento, pero a lo mejor dentro de unos años. Y ahora estamos en otra dinámica más evolucionada, que es el tema de la economía circular. Es decir, usted tenga una idea, fabrique algo, pero tenga en cuenta que lo que haga tiene que tener vida en otra vida, en un segundo ciclo o en un tercer ciclo, y probablemente hasta en un sector diferente a aquel para el que usted ha creado esta cosa, este producto, este servicio, lo que sea. Aquí es un concepto que venimos llamando de alguna forma ingeniería diferencial, puesto que para que la cosa, para que el producto o servicio tenga vida en un momento posterior, hay que aplicarle siempre un incremento de energía. Sabemos que el movimiento continuo no es posible, según la segunda ley de la termodinámica, pues aquí es lo mismo. Hay que aplicar un poco de ingeniería diferencial para que exista esa segunda y tercera vida. Por otro lado, la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible como parte de la formación del ingeniero es imprescindible en todo caso. Pero no desde la base que sea para formar al ingeniero, sino como una parte integrante de la implementación de los conocimientos que adquiere el ingeniero. Una vez viene una empresa, me ocurrió en la etapa de director de escuela, que ha mencionado Fernando. Bien, vamos a ver cómo hacemos evolucionar planes de estudios. Claro, es que nos interesa que el perfil sea evolucionar. Digo, vale, ¿de qué te quito cosas? ¿Te quito de aquí, te quito de allá? No, eso no me lo quites. Bueno, pues entonces algo hay que poner. Entonces tenemos que entender pues, que a lo mejor la forma de evaluar a nuestros estudiantes ha de tener ciertos avances, ciertas evoluciones en cómo deben presentar las cosas y probablemente ahí es donde hay que ir introduciendo estas mentalidades que además están definidas también como learning outcomes, si me permiten el anglicismo, dedicadas a cada uno de los ODS, están definidos internacionalmente. Y, por supuesto, que se han de combinar matricialmente con lo que son los learning outcomes de la ingeniería básica y tradicional, que en definitiva es la que está siendo también acreditada por cuerpos internacionales, como puedan ser el ABET, que se ha mencionado, o también para la obtención de los sellos EURES. Bien, por otra parte, ¿qué es esto del cambio de paradigma más allá en la formación universitaria? Bueno, pues voy a reutilizar una frase que no es literal, pero es algo así, que un profesor también de la UPM, que fue vicerrector de investigación, profesor Gonzalo León, ha comentado en varios foros. Dice algo así, no exactamente. Dice, tenemos que formar a futuros ingenieros para que resuelvan
problemas futuros que todavía no se han planteado y que incluso tendrán que detectar, para que lo hagan con tecnologías que todavía no existen y que incluso habrán de crear ellos. Y para que lo hagan en organizaciones, léase, por ejemplo, empresas, que todavía no existen y que podrán incluso ser partícipes de su creación. Bien, muchas veces se ha dicho esto tratando de pensar más en ramas de la ingeniería donde los conocimientos son más efímeros. Pero debemos pensar que en esta afirmación hay que prestar especial atención, y cada día más, a las ramas de la ingeniería donde el ciclo de concepción y realización del proyecto hasta que existe producto en servicio ejecutando el proyecto es de muchos años, como ocurre precisamente en el sector naval. Desde la concepción de un proyecto hasta que existe el producto, el servicio, pueden pasar muchos años. Bien, ¿cómo podemos cambiar este paradigma o ejecutar este paradigma de alguna forma? De nuevo, es necesario volver a lo que decía de la involucración de las empresas, de la presencia de las empresas en el tejido formativo de una escuela de ingenieros en la universidad, porque es necesario ir moldeando ese proyecto durante las fases de ejecución en la vida real. Desde la concepción del proyecto hasta que existe producto o servicio en la vida real, hay muchas cohortes de estudiantes que van a ir saliendo de las escuelas de ingenieros y, por lo tanto, ha de irse proyectando sobre esas cohortes de ingenieros esos cambios que pueda ir teniendo el proyecto original hasta que exista producto o servicio, referido a ingenierías, como digo, que tarda mucho tiempo, muchos años, desde la concepción de un proyecto original hasta la realización del proyecto o servicio. Y luego un dilema que no es menor en la formación cuando se habla de la pluridisciplinaridad, que es absolutamente necesaria, porque, decíamos antes, la empresa me dice, ¿qué me quitas de la formación de este ingeniero? Porque necesito a lo mejor otra capacidad. Bueno, pues el dilema está en si formamos para estar preparados para trabajar en equipos multidisciplinares o formamos perfiles de ingeniería con algo más de mezcla. Como siempre, la cuestión está en el término medio, porque si vamos a perfiles de ingeniería más mezclados, la desventaja es lo que estoy comentando. Algo habrá que quitar para meter lo nuevo, con lo cual se desvirtúa la esencia de cada rama de la ingeniería. Y ahí es donde viene también la empresa y dice, que me has quitado esto que yo estaba acostumbrado a conocer como mis empleados nuevos, pues tenían este conocimiento. Y eso no puede ocurrir porque es defraudar la expectativa de las empresas en ese nivel de formación que comentamos. Por lo tanto, esa formación de perfil de ingeniería más mezclado hay que introducirlo, pero tiene que tener un límite claro para evitar este efecto negativo. Y en cambio lo que sí tenemos que hacer es preparar formación para que los estudiantes que salgan como egresados estén preparados para trabajar con equipos multidisciplinares y no solo con otros que se les parezcan, o sea, que sean ingenieros también, sino que sean de perfiles completamente dispares, porque puedan ser sus compañeros de trabajo o sus clientes. Tendrán que entender cómo un cliente especifica y tendrán que entender cómo trabaja un compañero que no sea un ingeniero, que sea un abogado, que sea un médico, que sea cualquier otro tipo de estudio. La simulación siempre es algo necesario. En nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales se ha incorporado un aula virtual, con lo cual se puede hacer todo tipo de simulación de buques, simulación de acción, lo que corresponda. Luego me referiré también a esta cuestión. Es necesario incorporar las facilidades que se nos da con las siempre llamadas nuevas tecnologías en todo tipo de formación. Esto es un ejemplo. Bien, todo esto nos lleva a lo que sería algo específico para la formación de ingeniería naval en unos contextos concretos de trabajo y mercado laboral. Por ejemplo, y aquí no voy a inventar nada nuevo, puesto que basta coger
por ejemplo, el libro de nuestro querido director de la escuela, el profesor Cruz Elaegui, para ver pues, que los ámbitos pueden ser diseño y construcción de buques y embarcaciones, propulsión, motores y energía, aquí hablando bastante del hidrógeno verde, artefactos marinos y plataformas, energías renovables marinas, conocidas como renovables offshore, y energías oceánicas, gestión portuaria y de negocios y aprovechamiento de recursos marinos y mantenimiento de los mares. No me quites ningún crédito de aquí por meter otras cosas, porque entonces se resentirán otras. Y todo ello pues, para que estén preparados nuestros ingenieros para los diferentes programas de construcción naval que se van a encontrar. Por ejemplo, pues partamos de la base de que un buque pues, es un edificio flotante y autónomo. Partamos de que España es una de las 7 autoridades capacitadas para la fabricación de submarinos a través del S-80. Partamos de que Navantia dispone de la tecnología para que España sea tecnológicamente independiente, y esto es importantísimo porque todas las veces que tenemos la oportunidad de hablar de estas cuestiones es necesario el requisito en el sector de la defensa de la soberanía tecnológica nacional. Se está últimamente pues, tomando determinadas iniciativas que hay que hacer en España necesariamente, y no se puede ignorar de ninguna manera que la confluencia de determinadas cuestiones, como es una ingeniería concreta, con la inteligencia artificial, con la defensa y con la neurotecnología, necesariamente han de darse en algún momento y siempre bajo la soberanía tecnológica nacional. No podemos depender de otros en ningún caso. Las inversiones también de la industria nacional en este tipo de programas facilitarán el desarrollo de todos los subcontratistas, y de lo que vengo diciendo sobre programas, pues del programa de fragatas F-110 se espera algo equivalente. Programas S-80 o programas F-110 encajan dentro de estos proyectos que decía al principio que se hace la concepción de un proyecto en un momento determinado y se tarda años, muchos años, en tener producto o servicio en algún momento determinado posterior. Hablemos también en esa formación en relación a algo que ha mencionado Fernando en la presentación, la economía azul y la energía. La economía azul y la explotación de los recursos marítimos es una de las grandes esperanzas para la humanidad. Por un lado, la generación de recursos alimentarios a través de la pesca y de la acuicultura y la acumulación de dióxido de carbono son absolutamente críticos, pero por otro lado, y muy relacionado con ello, en relación con la minería marítima, hay ahora mismo una moratoria y están prohibidas en Europa la extracción de recursos marinos, concretamente de metales, a alta profundidad, 4 o 6 kilómetros, que viene a darse aproximadamente, y no obstante, hay países en Europa que ya están concediendo licencias para esa explotación. Se dice que no afectaría en principio más que una capa delgada de 5 centímetros del lecho marino, o que la generación de dióxido de carbono derivada de esa actividad es de un 90% inferior a la de la minería tradicional. Pero todo esto son cuestiones que están sobre la mesa. Y dicho esto, pues se ha venido tomando una serie de decisiones en los últimos años, quizá tratando de acelerar determinados cambios tecnológicos, pero quizá merece la pena decir que las necesidades de minerales, por ejemplo, de un coche eléctrico, pues pueden ser unas 6 veces superiores a las de un coche de combustión. Un coche con batería de 75 kWh puede requerir casi 60 kilos de níquel, 7 de manganeso, 7 de cobalto, 86 de cobre. Podemos imaginar estas cosas. Y pensar si son correctas estas decisiones que se han ido tomando, pensando en 10 años posteriores, es decir, cuando se está intentando buscar una segunda vida a estos productos y servicios en algún sitio, incluso una venta de segunda mano, pensando que ciertas cosas que se ha intentado demonizar, como la energía nuclear, pues ha pasado a ser considerada verde por la Comisión Europea. Por alguna razón, será. Siempre se ha dicho, claro, la energía nuclear pues, es una energía sin CO2, que lo es,
que bueno, tiene ciertos productos aquí de desecho, bien, pero estos productos de desecho se está investigando en que tengan una vida más corta y además, si hablamos de fusión nuclear, no es fisión que produce esos efectos, los de fusión no producen. Bien, pues entonces a lo mejor hay que pensar en retomar esas decisiones o a lo mejor pues que el motor diésel, pues en la especificación del Euro 7 es el motor más limpio que existe de combustión en este momento. El Euro 7 es lo que está obligado a todos los fabricantes. Entonces, dicho lo que he dicho, pues merece la pena preguntarse si ciertas decisiones que se han tomado en determinados ámbitos políticos son correctas. En consecuencia, la búsqueda de nuevos propulsores y de elementos de propulsión para mover algo mucho más grande que un coche, léase un buque, pues son esenciales para reducir el coste por tonelada transportada y, en consecuencia, como siempre, pues las soluciones híbridas pues suelen ser las que con una combinación razonable producen un resultado óptimo o cerca del óptimo, que es lo que hacemos los ingenieros. La reducción de emisiones pues puede venir por el hidrógeno verde. De momento no está del todo claro, pero está la cosa por ahí. Metanol o amoníaco, como es el caso de las plantas que se están negociando con la holandesa Maersk para construir en Andalucía o en Galicia. Y la propulsión y su eficiencia en grandes buques, pues en este momento se está mejorando utilizando esa combinación que decía de diferentes tipos de técnicas, velas, casi alas rígidas, generación eléctrica verde a bordo, eólica, solar, etc. Es decir, propulsión optimizando una combinación plurienergética. Y con todo esto, ya para ir terminando, volvamos al origen de lo que he querido transmitir aquí. La ingeniería, entre otras cosas, es la aplicación del conocimiento científico para la producción de bienes, servicios, productos, obras, plantaciones y más. Que no voy a decir aquí en un contexto, en un entorno de ingenieros navales, fundamentalmente, cuando precisamente allá por el año 1771 se crea el Cuerpo de Ingenieros de la Marina, se crea la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, hace 250 años que lo estamos celebrando, junto con la Armada. Nacimos como escuela de la Armada, escuela oficial de la Armada en ese momento, y se mantiene esa relación hasta ahora y además se profundiza. Y cuando se crea el Cuerpo de Ingenieros de la Marina y cuando se crea la escuela es precisamente para hacer los buques aplicando el conocimiento científico, porque hasta entonces se hacían de manera artesanal. Obviamente España era una potencia marítima, entonces los buques se hacían, pero se hacían de una manera artesanal y pasan a realizarse de una manera de aplicación del conocimiento científico. Es ahí donde nace el ingeniero naval en aquel año de 1772. En consecuencia, es necesaria la convivencia en el ecosistema formativo de profesorado científico y de profesorado ingeniero, porque estamos hablando de una ciencia aplicada en este momento, por ejemplo, a la construcción de buques. Pero esta participación en el ecosistema tiene que ser en la proporción adecuada, porque algo muy importante es que para la formación universitaria de ingenieros es necesaria que la mayor parte de los formadores esté haciendo y practicando ingeniería. La formación es algo que se transmite, es algo que se comunica al estudiante y ha de enseñarse y transmitirse esa formación por quien está practicando lo que enseña y transmite. De otra forma es difícil porque uno habla de oído, uno toca de oído y tiene que tener la partitura delante correctamente estructurada. Muchas veces se dice aquello cuando uno trata de resolver un problema, enfrentarse a algo nuevo, se ha visto al ingeniero. ¿Por qué? Porque hay una forma de reaccionar para la gestión y la resolución de un problema que viene dada por la formación que se adquiere en las escuelas de ingenieros. También se dice que para ser almirante hay que haber mandado buque y no solamente el simulador docente de la escuela, como decíamos antes, es absolutamente necesario, pero para ser almirante hay que haber mandado buque. Pues en la formación ocurre exactamente lo mismo. Y tenemos una situación
que comparto con el director de la escuela y que tiene que ver con la acreditación del profesorado universitario. El director de la escuela lo pone siempre que puede en los discursos y yo también. Y es que los mecanismos actuales de acreditación del profesorado universitario, es decir, lo que permite a una persona ponerse delante de un tribunal de profesores en la universidad para ver si es apto para ser profesor universitario, el paso previo es una acreditación. Y en esa acreditación los mecanismos vienen a implicar más ciencia que ingeniería. Con lo cual, cuando llega la persona acreditada a ponerse delante del tribunal de la escuela, de la universidad, para ver si es apto para ser profesor en la universidad, en una escuela de ingenieros, resulta que ya ha pasado antes el filtro donde se implican mecanismos más de ciencia que de ingeniería. En consecuencia, pues en las ramas de las que salen menos ingenieros, por tamaño, no por otra cosa, el ecosistema puede decantarse hacia la existencia de profesorado científico más que de profesorado ingeniero. El sexenio de transferencia, nacido hace bien poco, el año 2018, finales del 18, fue la puesta en marcha del tema. El sexenio de transferencia, bienvenido, ha venido a resolver muchísimas cuestiones en el ámbito de la ingeniería. Sin embargo, no acaba de progresar en su asentamiento el concepto de sexenio de transferencia. E incluso, lamentablemente, hay quien quiere que sea de diferente categoría al sexenio de investigación. Y este debate nos lo han conseguido meter hasta incluso en los contextos de los ingenieros. Y tengo que decir que por el momento, afortunadamente, se consideran igual el sexenio de investigación y el sexenio de transferencia, y así está en todos los escritos oficiales, que son los que sirven. Todo lo demás son cosas que se hablan, pero lo que está escrito, dice un vicerrector mío aquí presente, que la Administración solo habla por escrito, y tiene toda la razón. La Administración solo habla por escrito y eso es lo que sirve. Entonces, por el momento, afortunadamente, ambas cosas, sexenio de transferencia y sexenio de investigación, se consideran iguales. Lo que hace falta es que esta consideración de igualdad entre sexenio de investigación y sexenio de transferencia permee definitivamente como una cultura entre quienes forman parte de las comisiones de acreditación de profesorado universitario. Y eso sí que está costando más trabajo, porque el sexenio de transferencia no es un sexenio de segunda clase. El sexenio de transferencia es algo que se hace con el trabajo de innovación, con el trabajo con las empresas, y desde luego para la ingeniería no es un sexenio de segunda clase. Quisiera ya ahora sí terminar definitivamente en agradecimientos, por supuesto, al clúster marítimo con todas sus empresas e incumbentes relacionados con la mar. Muchísimas gracias por la invitación a haber estado aquí hoy. A la cátedra del clúster marítimo con la UPM, ubicada en nuestra Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. Por supuesto, a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de la UPM, por todo lo que hace y todo lo que viene haciendo desde el año 1772. A la Armada y a las empresas siempre presentes en la escuela, en particular a la Armada, que además está marcando nuestro origen común como escuela oficial de la Armada Española, origen del que ahora celebramos juntos ese 250 aniversario. Y, querido Fernando, quería también agradecerte personalmente la organización, la presentación de hoy en este acto. Pues muchísimas gracias. Voy a empezar por una de las que me han pasado. Mil gracias por su excelente conferencia, querido rector. A raíz de su razonamiento, ¿cómo constituyen las cátedras UNESCO a los retos tecnológicos y desarrollo sostenible? ¿Y cuántas cátedras UNESCO dispone la UPM? Pues muchas gracias. Bueno, las cátedras UNESCO son cátedras institucionales, no son como las típicas cátedras universidad-empresa. Una cátedra de empresa con una empresa es la expresión de una relación que se viene mostrando mediante proyectos que se van haciendo. Se va haciendo un proyecto, luego se hace otro, o se va a un consorcio y luego se va a otro consorcio, etcétera, de la mano y con las empresas a nivel nacional y a nivel internacional. Y llega un momento en que
la dinámica de confianza mutua entre una empresa y la universidad es tal que uno se da cuenta de que el proyecto es la relación misma. Entonces se constituye la cátedra de empresa, la relación es el propio proyecto y la empresa y la universidad deciden conjuntamente todos los años hacia dónde va ese proyecto, es decir, a qué consorcio vamos al año que viene, qué proyectos hacemos al año que viene, en artículo 83, lo que corresponda hacer, qué proyectos formativos acometemos conjuntamente. Esto, perdón, pero hay alguien que está... ya, voy a poner esto en silencio, no lo había hecho. ¿Qué proyecto formativo debemos acometer al año que viene? Etcétera, etcétera. Todas estas cosas proceden de conformar la relación misma como proyecto. Eso es una cátedra de empresa. La cátedra UNESCO es otra cuestión diferente y es que hay determinadas áreas en que la UNESCO tiene interés y entonces se conforman esas áreas y la universidad pone, que puede ser in kind, alguna cantidad, y hay también empresas que pueden contratar de manera que la cátedra UNESCO hace pues, esos proyectos. Por lo tanto, es completamente diferente el concepto. En este momento, en la UPM, tenemos 3 cátedras UNESCO, una dedicada a la política universitaria, otra dedicada a los temas de igualdad de género, y otra tercera dedicada al patrimonio minero industrial. Esas son las 3 cátedras que tenemos activas en este momento en la Universidad Politécnica de Madrid, cátedras UNESCO en este momento. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta es, ¿qué tiene que decir de la formación en ingeniería de sistemas, que es algo necesario y que no suele formar parte del cuerpo de conocimiento o de los cuerpos de conocimiento de las escuelas de ingeniería? Está claro que esto viene de parte de la... Bien, la ingeniería de sistemas es algo absolutamente relevante. De hecho, es la concepción holística del buque, en este caso. El buque como un sistema, además de un edificio flotante y autónomo, como un sistema completo, complejo, flotante y autónomo. Con todo lo que tiene que llevar hoy en día. En todas las carreras en las escuelas suele haber al menos una asignatura que proporciona a los estudiantes esa formación holística. Por supuesto no puede ser ni en primer curso, ni en segundo, ni en tercero, a lo mejor ni en cuarto ahora mismo cuando está dividido el esquema entre grado y máster, sino que tiene que ser en primero de máster. De hecho, una de las cuestiones cuando se acredita internacionalmente un título es cuando lo acredita una entidad acreditadora independiente, evaluación por terceros, es que qué diferencia tiene usted o aporta a sus estudiantes, por qué quiere usted el nivel de Master of Science que yo le conceda cuando el Bachelor se lo daría ahora mismo por el título que usted me está presentando. Bueno, pues hay que presentar ciertas diferencias y una de ellas es precisamente el nivel holístico. El nivel holístico, esa ingeniería de sistemas que permita ver, en este caso el buque, como un conjunto completo, con un conjunto completo de sistemas que es a su vez un sistema en sí mismo. Es parte de esa visión que debe enseñar el ingeniero, como decía antes, y que solo tiene la concepción un ingeniero que practica y hace ingeniería, y que eso es lo que debe transmitir a los estudiantes. Insisto, en todas las carreras en la UPM hay al menos una asignatura que se llama de estas características y que en algún caso los que hemos sido estudiantes decimos es que es la asignatura de la carrera, decimos así cariñosamente. Muchas gracias. Otra pregunta. El desarrollo de talento en la universidad es un pilar para la necesaria colaboración público-privada, así como entre el ámbito puramente académico y el profesional. ¿Ha mejorado la situación en esta línea en España? ¿Qué acciones lleva a cabo la UPM y qué cree que debería hacerse desde el mundo académico español en general? Bien, pues a
A ver, yo creo que en todo lo que he comentado está claro que la colaboración público-privada no solo es buena, sino que es absolutamente necesaria para la formación. La presencia en la universidad de las instituciones externas, sociedad, empresas, etcétera, es absolutamente necesaria para la formación de los ingenieros. Creo que no cabe duda después de lo que he dicho. Es más, he ido en el sentido de que esa colaboración público-privada, para poder estar en la universidad de una manera plena y no solamente como una maqueta que desarrollamos a escala, pues es necesario dar más pasos en el sentido de que se desarrolle lo que preceptivamente ya está en dos leyes, que son la 39 y la 40/2015, que dice que las universidades ya no somos administraciones públicas. Si las universidades ya no somos administraciones públicas, entonces deberíamos poder dejar de funcionar o de tener que funcionar como administraciones públicas que ya no lo somos. Pero claro, mientras tanto no se reglamente esto, no se desarrollen reglamentos estos dos conceptos de estas leyes, pues seguiremos teniendo todavía algunos problemas que, por supuesto, vamos a seguir progresando con ellos. A finales del siglo pasado, cuando empieza a surgir el tema de trabajar con las empresas, mentalidad que, por supuesto, en nuestras universidades aprendimos trayendo cosas de los Estados Unidos de América, en aquel momento había cosas que se hacían alegalmente. No voy a decir ilegalmente, porque no se ha hecho nunca nada ilegal, pero alegalmente, es decir, no había soporte normativo. Luego se abren cosas al soporte normativo, en el sentido de que desde la universidad pública se pueda trabajar no con una empresa, sino con todas las empresas que quieran estar dentro del tejido universitario. Alguna vez en Bruselas me han preguntado, ¿y tú, universidad pública, cómo tienes a esta empresa dentro de tu universidad? Y digo, es que no tengo solamente a esta, tengo muchas empresas, y de hecho así las empresas, su forma natural es la de competición, pues compiten dentro de la universidad por becar trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, entonces serán proyectos fin de carrera, tesis doctorales, etcétera. Y entonces, con eso, pues vamos juntos a consorcios, vamos juntos a proyectos, y es la manera de innovar e investigar de manera conjunta, y así es como formamos con calidad. Es decir, lo que he dicho ahora es la plasmación en dos palabras de lo que viene siendo una tendencia y una forma de actuar desde hace muchos años, al menos en la Universidad Politécnica de Madrid. Entonces, acciones dentro de la UPM, llevamos muchos años trabajando con empresas y ahí están los resultados de los números que hay en proyectos con empresas, en proyectos de programas europeos con empresas, y que, insisto, todo eso no lo hacemos porque sí, sino porque lo que queremos es volcar en nuestros estudiantes, cohorte tras cohorte, esa experiencia, esa que tienen los profesores en la innovación y en la investigación, porque ello redunda en las capacidades para la empleabilidad y, por supuesto, también para el emprendimiento en algún momento, si es que ellos, además, se constituyen su propia solución, que, por supuesto, luego ya pasará de alguna forma donde corresponda. Al hilo de esto, también una cuestión más. Siempre se habla, hay mucha gente que habla de que formamos a estudiantes para entrar en el tejido productivo, en el sector productivo. Yo siempre les digo, cuando oigo esta cosa, que la universidad es parte del sector productivo y no hay más que mirar los números. Trabajando con empresas, pues una inversión en universidad pública, por ejemplo, un informe hecho recientemente por los consejos sociales de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid dice que un euro invertido resulta en 5,8 euros, o sea, de rendimiento de la inversión, un 580%, que no está nada mal. Claro, puede decir, bueno, es que es sector público, empleo público. Y bueno, sí, vamos a ver, cuando entra el dinero de una empresa en la universidad se transforma en presupuesto público, por supuesto, pero hay detrás una empresa y, aunque se emplee desde la universidad o se contrate desde la universidad, es porque hay un proyecto detrás y hay una empresa financiando, con lo cual en la práctica se está dando empleo desde la universidad con empresas detrás que después
emplean a esos estudiantes o recogen el producto del emprendimiento de esos estudiantes. Por lo tanto, bueno, acciones dentro de la UPM pues estamos haciendo muchas, por ejemplo, estas son algunas de ellas. Muy bien, muchas gracias. La siguiente, tengo aquí: la necesaria reindustrialización de España pivota indiscutiblemente sobre el papel de las ingenierías. ¿Qué puede aportar o qué debe hacerse desde el mundo universitario para contribuir a la misma? Pues yo creo que es también un poco más de lo mismo. La universidad y la industria tienen que ser lo mismo, tienen que ser partícipes de lo mismo. Cuando digo que la universidad es el lugar de confluencia por naturaleza, por esencia y por ADN de lo público y lo privado, aunque nos falte ese tema de reglamentación administrativa de lo que está escrito en ley, pues significa que es un ente complejo, la universidad es un ente complejo, donde la industria está presente. Y cuando digo que es parte de la universidad es parte del sector productivo, lo digo porque con la empresa no se puede ir a ningún proyecto, no se puede innovar, no se puede investigar si no es con las empresas. Nosotros estamos acostumbradísimos a trabajar todos los días con las empresas, tanto en proyectos directos, como vengo diciendo, como en el caso de consorcios hechos a nivel internacional, la mayor parte de las veces en programas financiados por la Comisión Europea, a los que vamos con las empresas de nuestros respectivos sectores. Por lo tanto, pues el motor de la reindustrialización de España tiene que ser de nuevo ese tándem que decía de la marca España, empresas, universidad. No puede existir ningún divorcio y tampoco puede existir ninguna proyección al mundo que no respete ese matrimonio. Muy bien, muchas gracias. Antes de la pandemia intenté infructuosamente homologar un máster de la UPM. Había condicionantes puramente administrativos que no podíamos cumplir. Profesores, bozona, tal. Tuve que buscar otra inversión, otra titulación que no fuera de la UPM. ¿Está previsto flexibilizar las condiciones administrativas? Bueno, no sé qué quiere decir lo de homologar un máster de la UPM que no pudo homologarse en no sé dónde. Habría que ver exactamente cuál es el caso, puesto que todos los títulos tienen un proceso de verificación y acreditación, si son oficiales, y si son títulos propios, pues tienen otro tipo de nacimiento. O sea, habría que ver el caso concreto. Bueno, efectivamente, entonces no estamos ante una homologación, porque homologación es el reconocimiento de un título y lo normal es que sea reconociendo un título en otro país, por alguna razón, al objeto de lo que corresponda, académica o en su caso profesionalmente. Entonces estamos hablando de otra cuestión, que es que una iniciativa de carácter privado se convierta en un máster de la universidad correspondiente. Entonces, claro, digamos que este sí que es un procedimiento que está sometido a unos estándares de calidad importantes por parte, por supuesto, entiendo que de quien lo propone, pero también por parte de la universidad. Hay que tener en cuenta que es la universidad la que adquiere ese máster en su oferta académica y eso que inicialmente es una oferta de carácter privado se transforma en un máster de la universidad. Entonces, para dar ese paso de que sea un máster de la universidad, sí que hay una serie de reglas claras y que esas reglas tienen que cumplirse porque son unos estándares de calidad. No quiero decir que no lo cumpliera en su momento, sino que probablemente lo que pasa es que faltaría algo para cumplir con los estándares de calidad de la Universidad Politécnica de Madrid. Eso sí que lo tenemos muy a gala el mantenerlo. Entonces, seguramente que hubo alguna cosa que faltó en ese momento y que si se subsanara, pues entiendo que no habría ningún problema. Pero insisto, al pasar a ser un título de la universidad, pues no puede ocurrir que, bueno, no es el caso, pero sí hay casos, probablemente no es el caso, pero sí es el caso, sí se dan casos por ahí de intentos de blanqueo de títulos que se producen por ahí y alguien los acepta en alguna oferta universitaria o no.
porque pasan a ser títulos de una universidad. Entonces hay que ser extremadísimamente cuidadosos en cómo se hace ese proceso, puesto que pasan a ser títulos de una universidad. Entonces, pues, insisto, probablemente en algún momento, si dice que es administrativo el tema, pues faltaría alguna subsanación o algo por el estilo. No sé si estaría hablando de otra cosa porque, insisto, no recuerdo el caso, pero a lo mejor pues no sé, faltaría algo en el programa o algo por el estilo. En cualquier caso, se trata de estándares de calidad que estén reconocidos para salir como títulos de la UPM. Muy bien. Yo creo que ya la última, ¿no, José Luis? Por la hora que es, siento que no hay más, pero bueno. ¿Cuáles son los pilares básicos de la UPM 2030 y en qué afecta de forma más concreta a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales? Bien, pues, a ver, los pilares básicos de la UPM 2030 se siguen apoyando sobre lo que acabo de comentar, los retos tecnológicos de la formación de nuestros estudiantes a futuro basados en ese trabajo a diario con empresas, con instituciones y con la sociedad, resolviendo problemas conjuntamente con esas empresas, instituciones y formando los estudiantes con toda la calidad año tras año, de manera que se vaya manteniendo e incrementando la empleabilidad, que se siga manteniendo e incrementando también el salario que reciban, porque también a las empresas les decimos permitidles acabar la carrera. Ya sabemos que los estudiantes son buenísimos y que la formación que tiene pues es la que reconocéis vosotros y os lo lleváis antes, pero por favor permitidles acabar y después pagarles más también, porque si no tenemos la cosa que estamos viendo que se van a trabajar a otros sitios, ¿no? Entonces ese tema es importante. Luego ya en cuanto a características de lo que es UPM 2030, pues quizá debo decir que la UPM lidera una alianza de universidades europeas, es la alianza EELISA. En este momento esta alianza tiene la misión de proporcionar una solución para la formación del ingeniero en Europa para el año 2030. Sabemos que a pesar de Bolonia, que inventa una solución armonizada, pues en el ámbito de las ingenierías hay que hacer una armonización todavía un poco mayor para que suene afinada esa armonía. Y siendo como son legislaciones diferentes en los diferentes países, pues es necesario definir ese ingeniero del año 2030 mediante programas formativos adecuados, más allá incluso de joint degrees. Estamos con un concepto que llamamos joint program y que ya de alguna forma la Comisión Europea ha hecho suyo, el joint program, porque puede ser un grado más un máster o puede ser una formación diferente, pero en definitiva es una combinación de programas o de combinación de títulos que existan y que hay que ver cómo son también en otros países. Ya digo, aquí no hablo de profesiones en absoluto, porque en cada país la legislación es la que sea, sino simplemente de validez académica de los títulos que se dan. Y por lo tanto son de las competencias que desde el punto de vista académico permiten esa acreditación internacional de los títulos. Para lo cual tengo que decir que la legislación española ha evolucionado en un sentido que favorece bastante estas cuestiones y que estamos también viendo cómo otros países podrían hacer lo mismo en ese avance de la legislación. En cuanto a pilares básicos en el más corto plazo, pues estamos potenciando mucho más el programa de emprendimiento, como asimismo pues el tema de las competencias en temas de empleabilidad, sin quitar, como digo, los créditos necesarios para que cada ingeniería siga siendo conocida y absolutamente reconocida en su correspondiente sector, porque si no las propias empresas son las primeras que se quejan. Es un resumen. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que con esto y la hora que es podemos dar por terminada la intervención del rector y las preguntas. Insisto una vez más que pido disculpas
porque se han quedado más, pero el tiempo es el que manda. Así que, bueno, darte las gracias, Guillermo. Un placer y hasta una próxima ocasión. Pues muchísimas gracias.